Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este jueves 28 de octubre, en el cual tenemos Festival Internacional Cervantino, Festival Internacional de Cine de Morelia, tenemos editorial con Jasmina Barrera, La Región con Roberto Frías, entre otros contenidos. Hay mucho cine también, es jueves de cine, además del festival que comentábamos, ¿no? Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, qué gusto estar con todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión en vivo, encabezada por el señor Sergio Camún. ¿Cómo estás, Rafa? Muy contento de saludarte, mi querida Laura, a ti, a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de seña mexicana y en efecto con un programa muy variado. Y nuestro primer puerto al que vamos a llegar no es Acapulco, sino el Complejo Cultural Los Pinos, porque ahí desembarca la NAO de China con este festival internacional que se lleva a cabo del 6 al 13 de noviembre, donde el público podrá disfrutar de una gran cantidad de propuestas artísticas y también una retrospectiva fotográfica del puerto y la ciudad más concurrida de la costa de Guerrero. Esta mañana en conferencia de prensa se anunció el programa general de actividades para la 15ª edición del Festival Internacional La Nao Acapulco, el encuentro artístico-cultural más representativo de la costa guerrerense. Es una gran celebración que convoca a todas y todos los acapulqueños a que este festival cultural representa la actividad de mayor impacto cultural para el puerto de Acapulco, pues significa un atractivo que fomenta el turismo en sus tres dimensiones: local, nacional e internacional. Para esta nueva entrega, que se llevará a cabo del 6 al 13 de noviembre, se contemplan más de 120 actividades. Podemos encontrar conferencias, talleres, conciertos, lecturas e incluso un ciclo de documentales. Cabe destacar que también se contará con un escenario virtual y una sede itinerante. El país invitado de honor de este año será Costa de Marfil. Este festival responde a la proclamación que hizo la Organización de las Naciones Unidas como el Decenio Internacional 2015-2024 en reconocimiento a los afrodescendientes. La pretensión de este evento internacional consiste en realizar una fiesta multicolor de los lazos que nos ha unido por más de 500 años a los pueblos africanos originarios y asiáticos. Para Costa de Marfil, la participación a este festival ilustra la celebración, primero, de la amistad entre México y Costa de Marfil. Segundo, es una celebración de la amistad entre Costa de Marfil, el estado de Guerrero y el municipio de Acapulco. Y tercero, la participación de Costa de Marfil a este festival ilustra la celebración de la cultura de manera general, porque la cultura refleja la identidad de cada pueblo. Acapulco, además de ser uno de los destinos más importantes para el turismo internacional en nuestro país, se ha conservado como un referente para la cultura y el arte. Por más de 200 años, esta ciudad se convirtió en un extremo imprescindible de la ruta transpacífica Galeón de Manila. Como extensión de esta gran fiesta multicultural, se inauguró la muestra fotográfica Acapulco Infinito. En esta muestra fotográfica podemos ver a artistas emergentes y con trayectoria, en donde a través de su ojo, a través de su perspectiva, nos muestran los múltiples Acapulcos, desde los oficios de pescadores, de vendedores, hasta las bellezas naturales, a las tradicionales puestas de sol y los clavadistas de la quebrada, y entre muchas otras formas de pensar el Acapulco. De hecho, la exposición está pensada precisamente en eso, para que el público pueda entender, pueda saber que Acapulco es mucho más que lo turístico que generalmente se maneja o que generalmente sabemos que es Acapulco. La muestra fotográfica Acapulco Infinito estará disponible a lo largo de un mes en el sótano de la Casa Miguel Alemán en el Complejo Cultural Los Pinos. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Bueno, nos quedamos ahí, ¿qué les parece? En el Complejo Cultural Los Pinos, porque ahí también convergen sabores, música, arte popular de la Huasteca Potosina. Vamos a conocer más de la programación. La zona de la Huasteca comprende parte de los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla. En esta región se concentra una riqueza musical, gastronómica, tradición oral, baile y arte popular muy particular, y la podremos ver el 29 y 30 de octubre en la segunda edición de la Huasteca en Los Pinos. Vimos la primera edición en el 2019 y este era otro el contexto, pero en 3 días hubo alrededor de 11,000 personas, Alberto. Alrededor de 11,000 personas bailando ahí al son de los guapangos, acudiendo al llamado de las novedades editoriales, discográficas. Estamos ahora en esta edición que se reduce a 2 días justo por asuntos de pandemia y justo para también lo acortamos un poquito para también nosotros ir acudiendo, digamos, al llamado de la normalidad otra vez para ir de a poquito, como dicen en la Huasteca veracruzana. ¿Cómo la estás pasando? Así de a poquito, así dicen por allá. Creo que la riqueza de la Huasteca radica en su gente, ¿no? O sea, en la gente que habita la Huasteca, y que gracias a toda esta gente que ha habitado durante siempre, pues es que conocemos todo lo que hay, ¿no? El imaginario, o sea, lo que surgió de ellos es en lo que radica la riqueza cultural de la Huasteca, y pues de ahí se deriva, como dice, su gastronomía, su música, su indumentaria también. Y en todo esto, pues ellos han plasmado durante mucho tiempo pues su cosmovisión, su manera de ver, de vivir y de sentir el entorno. En 2 días participarán 160 integrantes de agrupaciones musicales de son huasteco, danzantes, cocineras, artesanas y artesanos, promotores culturales y médicos tradicionales de pueblos indígenas náhuatl, tenec, tepehua, otomí y la cultura mestiza. De los primeros en participar están los Caimanes del río Tuxpan. Tenemos un concierto, digamos, resumido de lo que es compartir. En síntesis, eso de lo que es compartir, de lo que muchas músicas de nuestra región se comparten, a pesar de estar muy distantes entre ellas. Hay músicas que se tocan tanto en la Huasteca como en la región terracalentana, como en el son jarocho. Entonces, preparamos un concierto que va más o menos como por ahí, como con esta onda de lo que nos da raíz, lo que nos da identidad, y de lo que es compartir, y que compartir pues hace grande a un grupo. A cualquiera que escuche cómo suena la quinta guapanguera, la jarana y el violín, alguna célula de su identidad memoriosa se le moverá. Noticias 22, Alberto Aranda. En otros temas, convocado por el Museo Nacional de San Carlos, el artista plástico Arnoldo Cohen ofreció una conferencia donde habló sobre cómo el temor a la muerte, la pobreza, la enfermedad, entre otros temas, han servido para impulsar la creación artística a lo largo de la historia. Echamos un vistazo a la charla, La exposición del miedo. El Museo Nacional de San Carlos transmitió en línea la tercera sesión del ciclo de conferencias que realiza en colaboración con la Academia de Artes. El maestro Arnoldo Cohen, quien fuera uno de los miembros más jóvenes de la llamada generación de la ruptura, presentó la conferencia titulada La exposición del miedo, una disertación sobre cómo el temor a la muerte, a la pobreza, a la enfermedad, a la ignorancia y al olvido han sido motor de la creación artística en distintas épocas y circunstancias, ya sea como tema u objeto de representación o como aliento creativo. Todos lo hemos experimentado. Una respuesta de la conciencia que emana y aparece ante situaciones amenazantes e inesperadas. Reacciones físicas que afectan nuestro organismo, pero también son el motor que impulsa a la creatividad. No reaccionamos de la misma forma ante el miedo. La angustia, la expectativa y la desesperanza se han visto reflejados en grandes obras maestras de la historia universal.
El también miembro de la Academia de Artes se refirió a la pandemia que actualmente nos aqueja, detonador de miedos e incertidumbre, y recordó a su contemporáneo Manuel Felgueres, fallecido a causa de la enfermedad. Del mismo modo, evocó el nombre de algunos insignes artistas que a lo largo de la historia perdieron la vida a consecuencia de alguna pandemia, desde Tiziano, víctima de peste negra, hasta Gustav Klimt y Egon Schiele, muertos por influenza. Por otro lado, destacó entre los creadores que han plasmado el miedo en su práctica artística al pintor flamenco Peter Bruegel el Viejo, autor de El Triunfo de la Muerte, en su opinión, la obra que mejor retrata los horrores del miedo. El miedo, en algunos casos, incrementa la creatividad y la necesidad de expresión en el ser humano, un desahogo a través de la imagen y la forma. En la historia del arte universal podemos ver el reflejo del miedo de diversas formas: muerte, soledad, cambio, pérdida y sobre todo enfermedad. El artista fue cuestionado por los espectadores que siguieron la transmisión a través de Facebook Live sobre el lugar que ocupa el miedo en su trabajo artístico. No necesariamente es el principal punto de partida para hacer una obra. De alguna manera, yo, más que tener un tema, un concepto antes de realizar una obra, generalmente quizá empiezo una obra y empiezo a dialogar con ella y lo que me va diciendo en el transcurso la obra misma. Se establezca un diálogo. A veces me responde y a veces me manda al diablo y a veces se vuelve mi cómplice y mi apoyo. Las conferencias que antecedieron la participación del maestro Arnaldo Cohen, a cargo de Manuel Marín y Luis Noel Gras, pueden verse en el Facebook del Museo Nacional de San Carlos. Para Noticias 22, César H. Meléndez. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México manifestó su inconformidad con el remate de 72 piezas arqueológicas del patrimonio mexicano que se va a realizar en la Casa de Subastas Christie's en París, Francia. De acuerdo con el documento que emitió la dependencia, estos artículos constituyen un bien invaluable, dado que representan las culturas milenarias de México. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, compartió este comunicado que les comentamos al respecto en su cuenta de Twitter. Ahí además utilizó el hashtag Mi Patrimonio No Se Vende, que se ha venido utilizando en otros casos similares. Vamos a la pausa. Prácticamente la recta final ya de la 49ª edición del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, capital. Karen Rivera con toda la información. Mi querida Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Noticias 22 desde la Plaza de la Paz en Guanajuato, ya en la recta final. Todavía faltan muchas actividades. Vamos a comenzar con una agrupación musical que llegó de Quebec, Canadá, a compartir con el público de la Lóndiga de Granaditas su gran propuesta musical. Se trata de Louvain Nudok, una agrupación que rescata un instrumento con más de 1000 años de historia. Vamos a conocerla. Louvain Nudok no es una banda convencional. Sus influencias escocesas, irlandesas e inglesas y sus composiciones arraigadas en la diáspora celta hacen de sus creaciones rítmicas una música que va desde lo conmovedor hasta lo inevitablemente bailable, pasando por lo dramático, lo contemplativo y lo dinámico. And you love an experience of Quebec. What is our humor too? What is the way we deliver the music is very without any break. We just sing and play with all the joy that we have to sing, to share this music with you. Creada en 2012 en Canadá, la banda promueve la música tradicional quebequense cantada en francés que tiene su origen en el siglo XVII.
Los 5 integrantes que la componen son todos cantantes y multiinstrumentistas y consideran que diseñaron para el Cervantino un concierto sinfónico que podría avergonzar a los detractores del folk tradicional. The people for tonight, they will have a lot of energy and lights. I think the music from Quebec, it's basically, even when the songs are horrible, the story are tragic. But we have that, I don't know why, we have that way to bring that music with always some joy, some lights. So I think people will dance, and we hope they will enjoy it. A lot. A lot. Acompañada por el acordeón de botones, la guitarra y el violín, el sonido de la agrupación se define por lo que en español se conoce como zanfona, un instrumento de cuerdas muy particular. Zanfona, it's a hurdy-gurdy or a vielle-à-roue in French. And it's a very unique instrument that Nico is playing. It's kind of a fiddle with a circular bow that replaces the bow of the fiddle, with strings that goes in a keyboard that can be played by, and the action will go by gravity. So he will change the melody with this keyboard. And he got big drones over here, small drones over there, and with those drones are making also a percussion. So it's a very unique instrument. It makes so many noise. In fact, I don't need other guys with me. The instrument is really old. It's 1,000 years old, let's say that. It's from south of France or north of Spain. It's not really clear, really old. The thing is, during the 18th century, when the French came a lot in what we call now Canada, they had few instruments from their tradition, like the hurdy-gurdy, vielle-à-roue, or zanfona, few bagpipes, a violin, of course, and a lot of songs. So we kept a lot of those things in the tradition, but the hurdy-gurdy disappeared. Now it's coming back, but it was a little bit complex instrument to keep it in a house with minus 35 degrees Celsius during 6 months, you know. So now we can have, again, hurdy-gurdy at home. Pues una banda verdaderamente prodigiosa que lo mismo podía hacer armonía solo con la voz que acompañados con el violín y el acordeón. Ahora vamos con las artes visuales porque en el Teatro Principal se presentó la obra 10 millones de Argos Teatro, una compañía con sede en La Habana, Cuba, y que cuenta la historia personal de Carlos Celdrán. Una historia que busca recordar el pasado de Cuba y que no quede en el olvido. Vamos a escucharlo. Entonces hablo. Para que me dejen ir de las burlas, de las críticas, de la política, de todo lo que hablo, de todo lo que escucho. Pero yo creo que un teatro desproblematizado, para decir esa palabra compleja, es un teatro inerte, vacío, inocuo, que no funciona. Y esa ha sido siempre una constante buscar tener un público que vaya a buscarnos para de verdad, porque necesita comunicarse con historias que lo conmuevan, que lo identifiquen, que lo hagan pensar sobre su realidad de un modo interesante, que no sea panfletario, o que no sea externo, o que no sea vacío, porque creo que la cultura, cuando se despuebla de pensamiento crítico y de pensamiento auténtico, se hace como una innecesaria, ¿comprende? Y ese ha sido el lugar que Argos Teatro ha siempre soñado y buscado dentro del panorama teatral cubano. Fallar es lo último. Fallar es todo, fallar es fallar. En 1996, el dramaturgo Carlos Celdrán creó Argos Teatro en La Habana, Cuba, con el objetivo de desarrollar materiales escénicos que permitieran al público encontrar en el escenario al cubano complejo, profundo y contradictorio, que va más allá de los clichés. Ocupar un espacio de reflexión, de pensamiento, de belleza, de verdad, de honestidad. También en el trabajo del actor, que el actor busque una técnica que cada vez se acerque más a la vida, donde puedan ellos meter dentro de los expedientes de los personajes que les dan, dentro de los personajes de ficción, su biografía personal y la característica que ha tenido durante 25 años, porque justamente ahora en diciembre cumplimos 25 años en activo.
ha sido crear un repertorio alrededor del texto teatral, digamos, partiendo de los textos teatrales, tanto clásicos como contemporáneos cubanos, como contemporáneos universales, pero buscando siempre el acento en nuestras preocupaciones, en la vida cubana, en la vida del individuo, en su subjetividad en Cuba. Fingiendo dormir, bajo el mosquitero, angustiado sin saber decir lo que sé. Carlos Celdrán busca representar en el escenario lo que llama una escena transparente, en la que los actores defiendan su identidad, su vida y sus problemas con honestidad a través de la máscara de los personajes. Prueba de lo anterior es la obra 10 millones, inspirada en un hecho autobiográfico que Argos Teatro presentó en Guanajuato. Propuesta que muestra cómo la sociedad actual mira al presente sin vínculos con su pasado, atrapada en una amnesia colectiva. Mientras estudio teatro becado en Nueva York, escribo. Empezó como un diario personal y una reflexión mía muy, muy personal y muy adentro sobre las relaciones mías con mis padres, mi madre y mi padre, cuando yo era niño y adolescente. En un contexto, los años 70 y 80 en Cuba, bien convulso, con sucesos históricos muy marcados, donde transcurrió mi infancia y mi juventud y mi formación intelectual y también emocional y ética. Por eso se llama 10 millones, porque ocurre esencialmente durante la zafra de los 10 millones en el año 70, una zafra en la cual se soñó alcanzar 10 millones de azúcar, un momento épico, pero que no terminó, no se llegaron a cumplir los 10 millones. Y efectivamente cuando yo empecé a contar mi historia me di cuenta que yo había tenido muchas biografías, que había cambiado mucho, y mis padres también, y habían olvidado las biografías anteriores, si sus posicionamientos sociales, humanos, políticos, los habían ido cambiando y dejando a un lado para adaptarse a nuevas ideas, a nuevas cosas, ¿no? Es bueno ganar su confianza. Es bueno ese momento con ella, sentado allí junto a ella. Por eso me importa poco contarle lo que quiera hoy sobre mi padre. Sobre cualquiera, pero sobre todo sobre mi padre, sobre él en mí. ¿Qué pasó con eso? Con esas verdades, con esos dolores, con esas cosas que ocurrieron. ¿Quién va a dar testimonio de eso? Nadie, porque ya somos nosotros. Eso uno se va reinvencionando y va olvidando el pasado. Y eso fue lo que me fue más preocupante. La falta de memoria de quiénes fuimos, de la memoria colectiva e individual del pasado. Que sin eso no hay futuro, porque se van a repetir las mismas cosas. Respondo la pregunta. Escribo, sueño. Que lo que un día fue el pueblo cubano no quede en el olvido, esa es la propuesta de esta escena. Hasta aquí la información el día de hoy, pero yo los espero mañana porque les presentaré una entrevista con Mariana Aymerich, directora del Festival Internacional Cervantino, para hacer un balance de lo que ha sido la edición número 49 de este encuentro artístico. Laura, ¿qué les parece? No, pues muy bien, muchas gracias Karen por esta cobertura tan completa en la que además hemos conocido instrumentos rarísimos. Eso es lo interesante del Cervantino, descubrir culturas, descubrir nuevas formas de expresión, a lo mejor muy antiguas, pero que para nosotros resultan una revelación. Bueno, pues hasta mañana, Karen y todo el equipo de por allá. Y por lo pronto nos vamos con el comentario de Leonardo García Tsao, crítico de cine, quien nos habla de la medalla de la cátedra Ingmar Bergman, que es a Luisa Huertas y a Diana Bracho. Adelante, Leonardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión no les recomendaré una película, sino que les hablaré de un par de actrices que van a ser reconocidas por la cátedra Ingmar Bergman de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un premio muy prestigiado y las dos actrices pues son Diana Bracho y Luisa Huertas. Diana Bracho, ustedes la conocen muy bien, es una actriz de larga trayectoria, ha figurado sobre todo en cine, teatro y televisión, bueno, en los tres medios. En los 70s tuvo la oportunidad de trabajar con directores como Arturo Ripstein en 3 ocasiones, en El Castillo de la Pureza, que fue su debut estelar, porque ella, que es hija del director Julio Bracho, había aparecido de niña en 3 de sus películas, pero ya como actriz adulta y con estudios, apareció en El Castillo de la Pureza. Después hizo El Santo Oficio y La tía Alejandra con Ripstein. También estuvo con Felipe Casals, el recién fallecido, estuvo en Las Poquianchis y en Cuentos de Madrugada, estuvo con Gabriel Retes, dirigida por Gabriel Retes en
Chin Chin el Teporocho, y también con Miguel Litín en Actas de Marucia, o sea, de los principales directores, Jaime Humberto Hermosillo se me está olvidando, en El Cumpleaños del Perro, o sea que con los principales directores de los 70 trabajó. Después básicamente se ha dedicado a trabajar en televisión y a figurar sobre todo en teatro, interpretando obras muy buenas como Masterclass y como Un tranvía llamado Deseo, interpretando desde luego a Blanche Dubois. Diana además ha sido la directora de la Academia, en unos años muy fructíferos para la Academia, y Luisa Huertas es una actriz de carácter, es una actriz que no es tan conocida como Diana, pero también es estupenda. Ha hecho también los 3 medios, teatro, cine, televisión. En cine ha hecho básicamente actuaciones de secundarias, de papeles secundarios, no ha hecho protagónicos que yo sepa. También ha trabajado con muchos directores de los buenos, con Ribsen también, para no variar. Empezó a colaborar con él en El Imperio y la Fortuna. Desde entonces actuó en Principio y Fin y en Mentiras Piadosas, con Carlos Carrera en El Crimen del Padre Amaro, también en De la Infancia. Es una actriz que también figuró en la última película de Ernesto Contreras, Cosas Imposibles, en un papel muy llamativo, en un papel que ella interpretó como siempre, con la solvencia de siempre. Es un reconocimiento, como dije, muy importante, y está muy bien que las dos sean premiadas en esta ocasión. Tanto Diana Brache como Luisa Huertas merecen este reconocimiento. Y bueno, este ha sido mi comentario. La próxima semana espero traerles una recomendación para ver aquí en el canal 22. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mi estimado Leonardo. Un fuerte abrazo y en efecto más que merecido este reconocimiento a 2 grandes estrellas del cine, del teatro y de la televisión. En fin, a Diana y a Luisa un fuerte abrazo desde aquí también. Y como todos los días a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Soy Jacaranda Correa. Reciba a las periodistas Cristina Salmerón y Lidiet Carrión para hablar sobre las 10 leyes que protegen a las mujeres y las niñas de la violencia que pueden generar los medios de comunicación. El programa de esta noche se titula Periodismo versus Violencia de Género. No se lo pierdan, terminando este espacio informativo, y por lo pronto una brevísima pausa. Ya volvemos. Xóchitl y Huitzilin, un romance del cual nació la flor de cempasúchil. ¿Cómo se relaciona la flor de cempasúchil con la celebración del Día de Muertos? Y al terminar, conoce el origen y proceso de las calaveritas de dulce. Ya nada más queda todo lo de alrededor para que agarre la formita de la calaca, ¿verdad? La historia de la flor de cempasúchil y conoce el proceso de elaboración de calaveritas de azúcar. Festival Virtual de Calaveras 2020. Estreno, sábado, 18 horas. Cinema 22 presenta una selección de cortometrajes pertenecientes al Festival Internacional de Cine de Morelia. El sueño más largo que recuerdo. Dirección Carlos Lenin. El sueño más largo que recuerdo a veces pasa en el desierto. Amanda. Dirección Liliana Villaseñor. ¿Qué? Pues no llegó. Ansiedad y deseo. Dirección Rodrigo Ugalde de Jaén. ¿Cómo sientes la ansiedad, güey? Madrugada de un mundo perfecto. Dirección Daniel Humberto Campos Ramírez. Si eres feliz. No sé, no me lo había preguntado. Papel. Dirección Gisela Carvajal Rodríguez y Félix Klee. Se transforma el material que lleva tu cara durante el día. Polaroids of Anxiety. Dirección Luis Arturo Rodríguez y Raúl Salgado. Festival Internacional de Cine de Morelia. Programa 2. Sección Cortometraje Mexicano de Ficción. Viernes, 22:30 horas.
Francine Rodríguez y Julio López continúan con la cobertura de las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están las cosas por allá, chicos? Cuéntenos. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bueno, prácticamente estamos ya en el primer día de actividades de este festival. Julio, ayer todo estaba como delimitado a la llegada de todo mundo, la ciudad estaba cerrada, también la están arreglando, entonces digamos que es un poco de caos para poder entrar directamente al centro. Y hasta la noche, cuando tuvimos, después de nuestro encuentro con Noticias 22, la proyección de la película inaugural Annette del director francés Leo Carax, de quien se está viviendo una retrospectiva aquí en Morelia, Julio. Así es, una película que se vivió o que generó opiniones encontradas, ¿no? Yo creo que es uno de los recibimientos más fríos para una película inaugural aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia. También así se vivió un poco la alfombra roja, porque bueno, hay que recordar que estamos todavía en época COVID, ¿no? Hay muchas medidas de seguridad, no hay tantas celebridades como en otras ocasiones, pero sí hay mucho talento a través de las películas que se están presentando aquí en este encuentro cinematográfico. Así es, como lo mencionábamos ayer, bueno, para llegar aquí hay que tener nuestro certificado de vacunación completo y además nos acaban de informar que tendremos que hacernos pruebas para entrevistar a ciertos personajes, así que pues nuevamente los... Ya diles, aquí sí, vamos a entrevistar. Bueno, Jason Reitman estará aquí el próximo fin de semana y por supuesto lo tendremos el lunes aquí en Noticias 22. Pero bueno, continuemos con Leo Carax. Tú apuntabas algo muy importante, Julio. Es una película que generó opiniones encontradas. Ya la pueden ver ustedes en plataformas. Se encuentra ya, de hecho, desde hace algunas semanas. Estuvo como parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cannes en su pasada edición de este 2021. Es una película musical. A Leo Carax lo recordamos por películas tan poderosas, tan hermosas como Los Amantes del Puente Nuevo, o por ejemplo Pola X, o Holly Motors, por Holly ejemplo. Motors, que es una gran película. Es una buena película. En esta ocasión, Julio, es un musical extraño, dark, y que parece un cuento de hadas bizarro contemporáneo, ¿no? Pues sí, ahí con Marion Cotillard como una de las protagonistas, ¿no? Con Alan Driver también, en este personaje, pues de un poco del malo de esta historia. Es una locura esta película, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que genera justamente estas controversias, ¿no? La película es larga también, hay que decirlo. Dura 2 horas 20 minutos, ¿no? Que parecen como si fueran 5. Bueno, no queremos condicionarlos, mejor vean la película. Por lo pronto nosotros les compartimos un instante en su momento de preguntas y respuestas al terminar la función, ya muy noche, por ahí de las 10, 11 de la noche. Y esto es lo que nos comentó precisamente después de que le preguntamos en Canal 22 cuáles eran sus motivos inspiracionales, si no estaba a partir de algunos textos románticos europeos de esta tradición oral reunida por los hermanos Grimm, por decir un ejemplo, no había o partido de allí parte de lo que estábamos viendo en la película. I think when you imagine a film, then it's not your original idea. The time you know it's a film, it can be a film, you need to see it as a film. And is when you find a few coincidences. You know, your mind starts to create all these coincidences. And then you get interested in kind of travel, and hopefully it becomes a film. So I don't start usually with references, but then I have them with the read books and I've seen films and that's my life. So once I decide to say Henry, I choose Adam Driver, that I like monkeys. And I love monkeys. So I call him the ape of God. The ape of God is an expression, some mystical person centuries ago. That was the name of Saturn, the devil. Is nothing sacred to you? And then I think, what about Anne? And since I knew nothing about opera, I taught sopranos to sing opera singers. And they told me the same things, how important this sleep is, how it's all about breathing. The two things that came back is they have to drink a lot of water and they eat apples all the time. So I put an apple, then an apple of course
brings you back to fairy tales and to Adam and Eve, Adam and my goals. So you start to play with all these things. The only conscious maybe reference was Edgar Poe. Edgar Poe, because the whole end of the film, which can be related to the prison scene, is based on this idea he called simply people need this. And that's something I read when I was 17. And that stuck in my head. This passion for the abyss. Bueno, también una cosa que ocurrió, tal como lo vieron él, un poquito como, no sé, poco empático, no con muchas ganas de hablar, hablando muy bajo y alejado de su micrófono y algo viciado todo, no quiso entrevistas. Y bueno, este fue el encuentro que tuvimos con él, aunque se encuentra por aquí en la calle recorriendo la ciudad y se presentará una selección de sus películas, Julio. Por ahí vi que dio algunos autógrafos, eso sí, ¿no? Pero como ya lo decías, muchas personas consideran que no venía con la mejor actitud. El que sí venía con la mejor actitud era el cineasta mexicano Emilio Aguilar, ¿no? Que presenta esta película que se llama Son para tres, que como su nombre lo dice, tiene que ver con una relación muy especial entre tres personas. Para la mayoría de la gente sí se extraña esta relación. Ha habido gente que me dice, es que eres muy moderna. Es que no es que sea moderna, es que hay que vivir. Son para tres narra una historia poco común en la realidad mexicana, pues desafía los cánones de convivencia establecidos, leyes no escritas sobre cómo se debe comportar una pareja que se separa. El hecho que tú te divorcies no quiere decir que se acabe la relación con esa persona. O sea, se acabó una relación de pareja, sí, pero una relación de personas no. Un buen amigo y vecino se acercaba los fines de semana a contarnos cómo su papá y el novio de su mamá estaban generando una amistad durante la pandemia y nosotros le decíamos, no, aguántanos porque estamos haciendo un corto sobre otras masculinidades y pues en algún momento nos dimos cuenta que nuestro corto no iba hacia ningún lado y que se nos estaba presentando al estilo de Barton Fink al lado, pues una gran historia. Nosotros vamos a seguir siendo... La película se desarrolla al oriente de la Ciudad de México, en San Antonio Culhuacán, un barrio en el que este tipo de relaciones son atípicas y juzgadas duramente. Había varios elementos, a mí uno que me interesaba mucho era el cumpleaños, ¿no? O sea, teníamos como el regalo de la realidad de que ella estaba planificando su cumpleaños. Entonces, en ese sentido, se volvía muy interesante que uno de los ejes era la planificación de una fiesta y al mismo tiempo ir descubriendo la relación íntima de estos tres personajes y cómo están vinculados. Digamos que ese era uno. Por otro lado, estaba la construcción de la amistad y el aprecio entre estos dos hombres, que era otra cosa que nos entusiasmaba mucho. Y digamos que un tercer término era cómo la sociedad y el barrio, no tanto los analizaba, sino cómo ellos, digamos, ubicaban esos juicios y esos señalamientos, ¿no? Son para tres fue el proyecto ganador de la convocatoria Procine 2020 en la categoría Otras Masculinidades. Ahora participa en el Festival Internacional de Cine de Morelia en la sección de cortometraje documental. Además de sus funciones presenciales, es posible verlo de manera virtual en la plataforma de Cinépolis Click. Bueno, este cortometraje se presenta, por supuesto, aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia, como también un documental de arte, Julio, que ha sido producido por Canal 22. Así es, ¿no? De nuestro querido Gabriel Santander, se llama Un Mundo Sin Toledo. Un Mundo Sin Toledo, que revisa material de archivo, mucho también del cual está en Canal 22, hace algunas entrevistas, viaja a Juchitán para tratar de entender cómo es la vida, cómo es México, sin un personaje tan grande como Francisco Toledo. Tuvo esta mirada siempre, ¿no? La de un pie en su cultura y la de un pie en lo universal. A mí me fascina la obra plástica de Francisco Toledo. A mí me parece también que es uno de los grandes protagonistas de la cultura mexicana. Y entonces, bueno, en este trabajo documental tratamos de exponer las razones de una forma lírica, por lo que respecta a la producción, a la factura, una parte un poquito más intelectual por lo que respecta a Cuauhtémoc Medina o a Villarreal. Pero bueno, tratamos de exponer, de mostrar las razones por las que Francisco Toledo
se convirtió en el artista más influyente de este país. Belleza que achicharra, que invita a la desmesura, al contagio de los símbolos y al más exquisito desenfreno sexual. Sí, un Francisco que muy huidizo, muy repelente a que los reflectores cayeran sobre de él, muy parco, como todos sabemos que era, pero sí, finalmente, a través de lo que vemos, del testimonio de su familia, de sus amigos, sí, un gran ser humano, en todo el sentido de la palabra. Y usted no deja de trabajar, ¿verdad, maestro? Pues solo cuando me entrevistan. Estuvo en una exposición en Madrid, una exposición que hubo, no sé si en la Casa de México, no recuerdo bien, de la obra de Toledo, y ahí se estuvo pasando también el documental. Y vamos a ver qué camino toma. Es un trabajo para Canal 22. El primer espacio donde se mostró de una forma natural y lógica fue el canal, ¿no? Pues de una manera presencial, pues vamos a ver. Bueno, ahí tienen Un Mundo Sin Toledo que se verá seguramente de nuevo en la pantalla de Canal 22 y ya veremos cuál será el recorrido que tiene este documental de arte. Julio, ahora vamos con una película que tú has seguido muy, muy detenidamente y que hemos visto a través de Noticias 22 cada uno de sus procesos. Sí, se trata de Nudo Mixteco, la ópera prima de la cineasta Ángeles Cruz. De verdad que me impresiona, ¿no? Regresa a sus temas, regresa a su tierra, regresa con su gente, regresa a mostrarnos su realidad y bueno, el resultado es sorprendente. Una de las grandes favoritas en esta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Nudo Mixteco, ópera prima de la directora Ángeles Cruz, es un retrato crítico sobre su comunidad, realizado con gente de su comunidad y sobre temas de los que se habla poco de manera abierta, como el abuso infantil y las relaciones amorosas entre mujeres en las comunidades indígenas. No, está cabrón para olvidarte. Pensé de que iba de estas mujeres que regresan al pueblo porque no nos hallamos, ¿no? Cuando sales en búsqueda de otras oportunidades de estudio, de trabajo, de lo que sea para poder sobrevivir. Y cuando regresas, tampoco ya perteneces a la comunidad, ¿no? Entonces pensé que iba de la migración. Al terminar el guión me di cuenta que no, que hablaba muchísimo más de otras cosas, ¿no? Que hablaba de este pequeño espacio de decisión de las mujeres en mi comunidad para decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propio territorio. El largometraje se construye a partir de 3 historias que confluyen en la fiesta patronal de San Mateo. María vuelve para el funeral de su madre y se reencuentra con un viejo amor. Chabela ha retomado su vida. Cuando su marido vuelve, descubre que su mujer ya vive con otro hombre. Y Toña regresa a su hogar para evitar que su hija sea víctima de un terrible crimen. Yo después de presentar la tiricia Cómo curar la tristeza pensé que me iban a correr de mi comunidad, ¿no? Por hablar del abuso infantil y por ponerlo en la mesa, y lo que resultó fue lo que me dio la pauta, digamos, a seguir abordando estos temas, que fue abrir la plática, abrir el diálogo y expresar lo que sentimos. Nudo Mixteco ha tenido un discreto pero exitoso recorrido por festivales internacionales. Hasta ahora ha participado en 20 encuentros cinematográficos fuera del país y ha cosechado 10 galardones. Fíjate que no he presentado la película en mi pueblo, estoy esperando cerrar con broche de oro ahí, es el público más difícil y más complejo y por tanto es el que más me importa también, ¿no? Es la comunidad donde trabajo, donde hay una responsabilidad, no nada más como narradora o como directora de cine, sino también como habitante de esa comunidad. Ángeles Cruz se ha convertido en el rostro más visible de un grupo de mujeres cineastas oaxaqueñas que con sus películas están cambiando su realidad. Y bien, de esta manera llegamos al final de nuestro enlace desde la ciudad de Morelia. Estamos en el Palacio Clavijero. Bueno, perdimos la señal, pero un abrazo hasta el Palacio Clavijero. Gracias a Julio Yaguemansi por esa cobertura. Y mañana nos reencontramos con el Festival de Cine de Morelia. Por lo pronto les digo que la Lotería Nacional presentó un billete conmemorativo para celebrar los 100 años del escudo y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Por mi raza hablará el espíritu. Este cachito de lotería se develó en presencia del rector de la UNAM, Enrique Graue, y el premio mayor es de 17 millones de pesos. El sorteo tendrá lugar mañana a las 9 de la noche y también mañana, pero a las 8:30. No se pueden perder la propuesta escénica La Amenaza Roja de la Gaviota Teatro, que se presenta en el 77 en el Centro Cultural Autogestivo. Y para que no se lo pierdan, tenemos dos pases dobles para las primeras personas que nos escriban un correo a la dirección electrónica que aparece en pantalla, noticias22@canal22.org.mx, e irnos integrando poco a poco a esta nueva normalidad. Una pausa, ya volvemos. Uno de los lugares más emblemáticos de Aguascalientes es uno de los cementerios más antiguos de la ciudad, donde se pueden hallar las criptas mejor conservadas. Descubramos este lugar lleno de historia y leyendas. Un lugar por demás significativo en estas fechas. Recorrido por las catacumbas del Templo de San Diego. Festival Virtual de Calaveras 2020. Estreno, domingo 16:30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. ¿Qué tal? Todo listo aquí en el estudio de Debate 22. Ustedes saben que en México existen 10 leyes, 10 que nos protegen a las mujeres y a las niñas en contra de la violencia que pueden generar los medios de comunicación. Bien, pues hoy vamos a hablar de esto con dos destacadas colegas, Cristina Salmerón y Lidiet Carrión. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, Jacaranda. Vamos a hablar de un manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México, que hicimos como parte de la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, junto con el IN Mujeres y el CONAVI. Así es. Y Lidiet Carrión, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Pues se trata de un trabajo que hicimos con mucho cariño, mucho compromiso, periodistas, hecho para nuestras y nuestros colegas periodistas. Bien, pues vamos a hablar de esto hoy en punto a las 9 de la noche aquí en Debate 22. Les espero. Es jueves de columna. La escritora Jasmina Barrera nos habla sobre Mugre Rosa, un libro de Fernanda Trías que aparece bajo el sello de Literatura Random House. Vamos con ella. Saludos al auditorio de Canal 22. Hoy quiero recomendarles Mugre Rosa, de la escritora uruguaya Fernanda Trías, publicada por el sello Literatura Random House. Resulta casi increíble que Fernanda haya escrito esta novela distópica antes de la pandemia de COVID-19, pero así fue. El mérito de su imaginación es enorme, aunque es cierto que en el recóndito pasado prepandémico bastaba con estar bien informada sobre la crisis climática para predecir una pandemia parecida y cientos de otras catástrofes más. Mugre Rosa cuenta la historia de una mujer en un lugar parecido a Uruguay donde todos los peces han muerto, los pájaros se han ido, la gente come casi únicamente residuos de carne procesada y cada tanto se aparece un viento rojo que quema vivos a los seres humanos. En este escenario de vidas precarias, la narradora se aferra a los pocos vínculos humanos que le quedan, con su exesposo, con su madre y con un niño llamado Mauro, al que cuida por temporadas. Mauro tiene un extraño síndrome y padece un hambre permanente, no conoce la saciedad. Se parece, en ese sentido, a la sociedad voraz que llevó a los seres humanos a destruir el mundo natural que permite y sostiene nuestra existencia. Mugre Rosa es una historia profética, desgarradora, pertinentísima y, por si fuera poco, está escrita con una prosa exquisita. Muchas gracias y hasta la próxima. Hoy Roberto Frías nos propone a un personaje que une varias regiones, desde el complejo de Chapultepec, en la tercera sección, pasando por Monterrey, llegando inclusive hasta Manila. ¿De quién se trata? Vamos a descubrirlo en la región. Ricardo Legorreta es quizá uno de los arquitectos que mayor impronta ha generado en México después de Luis Barragán.
egresado de la UNAM en 1952, alumno y luego socio del mítico José Villagrán, fundó en 1964 Legorreta Arquitectos. En la primera etapa de este despacho, Legorreta se dedicó de manera intensiva a la creación de un lenguaje que combinara lo mejor de la simplicidad de la arquitectura contemporánea europea con la simplicidad de las líneas y las formas de la arquitectura mediterránea e islámica tradicionales. Y todo esto sumado a una presencia clara de formas, colores y patrones mexicanos. El resultado es un sello muy personal que posibilitó soluciones muy acogedoras y vistosas, al mismo tiempo que contribuyó, como hizo Barragán, a consolidar un estilo arquitectónico mexicano contemporáneo y de exportación. En su etapa más reciente, cuando el despacho se vuelve un proyecto familiar y atiende otros encargos del mercado, como el llamado Conjunto Millana, que combina usos habitacional, comercial, de oficinas y de ocio, o la megatorre BBVA Bancomer, encontramos que el propósito del taller se desplaza de su misión original a tener una mayor vinculación con proyectos enormes y de carácter más comercial. Son proyectos que dicen continuar con la filosofía del despacho, seguir con una arquitectura que haga feliz a la gente, pero la verdad es que contribuyen con su densificación excesiva a decepcionar un poco. Lejos están de los famosos proyectos de Ricardo Legorreta donde había mucho espacio. El mejor ejemplo es el Hotel Camino Real de Polanco, edificado en 1968. El atrevimiento de su entrada, que combina muros, una celosía de Matías Geritz y una fuente con movimiento y espectaculares chorros, los pisos de madera y amplios desniveles con sus vanos cuadrados que miran a patios interiores, o la simplicidad de su alberca posterior, circular, que da servicio a 10 suites, rodeada de muros color rosa mexicano, por no hablar de las piezas de arte de Rufino Tamayo o Pedro Friedeberg, mobiliario de Knoll, una escultura de Alexander Calder, el tapiz de Annie Albers, todos estos elementos que convirtieron así al hotel en una serie de cajas chinas, un hotel que encierra obras de arte que rodean habitaciones que contienen a su vez otras obras de arte, y todo cruzado por un hedonismo sesentero imparable. El Hotel Camino Real sí proyecta una imperiosa necesidad de hacer feliz a su huésped, y ya nada más por eso, Ricardo Legorreta debería de ser recordado como un hijo pródigo de la región. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, y ahí está la obra de este gran maestro de la arquitectura para seguir recordándonos la innovación, lo mexicano que está presente en su trabajo. Ya nos vamos, lo hacemos con música, Rafa, ¿qué te parece? Vamos a recordar al compositor catedrático español Conrado del Campo a 143 años de su nacimiento. Así es, un personaje muy interesante, era violinista, violista, ya bien refieres, catedrático de manera particular del Conservatorio Real de Madrid, además fundador de la Sinfónica de Madrid, un personaje muy interesante, muy atractivo, tiene música coral, por lo menos 3 misas, por ahí algunas zarzuelas, entre ellas la más famosa quizás sea La Malquerida, pero se abocó por su vocación de violinista y violista, sobre todo a conjuntos de cámara. Y esto, pues no será la excepción, un cuarteto que lleva por título Oriental. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Buenas noches.